Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Daisy. Hoy voy a desempacar la prensa de tumblers 2 en 1 de la marca PYD Life. Te voy a mostrar qué viene en la caja, a cómo ensamblarla y a cómo utilizarla. Desempaquémosla. Viene bien protegida. Acá está el manual rápido de instrucciones. Acá pegado en esta caja trae una bolsita con tornillos y herramienta para ensamblaje. Esta es una de las dos prensas para tumblers que viene con la máquina. Esta es para prensar tumblers o termos desde 20 a 30 onzas. Mientras desempaco voy a aprovechar la oportunidad para invitarte a que por favor apoyes mi canal suscribiéndote, dándole like, compartiendo, comentando y apretando la campana de notificaciones. Está hermosa, me encanta el panel de control, también se ve súper fácil para ajustar el tiempo y la temperatura de prensado. Más adelante te voy a mostrar a cómo ajustar el tiempo y la temperatura para prensar tumblers. Si estás interesado en este producto, abajo en la descripción de este video te voy a dejar los enlaces de los productos utilizados en este video. Esta que está acá es para prensar termos o vasos de 17 onzas. Y esta más grande es para prensar vasos hasta 30 onzas. Primero te voy a mostrar a cómo cambiar las prensas. Procura que la máquina esté apagada. Primero acá vamos a desenroscar. Ya que esté desenroscado, lo jalamos. Y acá, ustedes ven acá estos tornillos, estos los vamos a desatornillar. Tenemos que tener cuidado de no perderlos. Son 8 tornillos especiales para las prensas de termos o tumblers. Lo apretamos de ambos lados y lo quitamos. Miren, este es el más pequeño. Ahora vamos a poner el más grande. Lo apretamos, lo deslizamos. Asegurémonos que cotejen bien acá los agujeritos. Si se hace más fácil ponerle los tornillos, lo aprieta. Ahí está. Ahora le ponemos los tornillitos. No los apretemos tanto para que a la hora de quitarlo no nos cueste. Ahora ya que la tienen puesta acá, la vamos a conectar. La insertan y luego la enroscan. Para hacer este proceso asegúrense que la máquina esté apagada. Bueno, ahora voy a sublimar esta Skinny Tumbler. Acá tengo estos diseños ya preparados
Voy a utilizar uno de estos dos. Si te gustaría utilizar cualquiera de estos diseños, visítame en mi página web y ahí los puedes descargar de una forma gratuita. Este de acá solo tiene el diseño, tú acá le puedes poner la frase que tú desees. Ahora este viene así, con estas hojitas, y tú acá le puedes poner el nombre o lo que tú desees. Esta es la que voy a poner en esta tumbler. La podemos envolver así, pero le voy a cortar un poquito alrededor. Limpiémosla con una servilleta antes de ponerle el diseño. Con una servilleta seca. O también podrías utilizar un removedor de pelusa. Este lo voy a trasladar para acá porque no tiene absolutamente nada acá. Pero si ustedes van a hacer un full wrap, les recomiendo que le corten esta parte. En caso que tenga diseño. Acá porque no tiene absolutamente nada. Está en blanco. Asegurémosla o fijémosla con cinta adhesiva a prueba de calor. Asegurémonos que quede bien apretado el papel. Ya está lista para ser prensada, pero antes les voy a mostrar cómo pueden regular la presión. Todavía no enciendas la máquina, asegúrate que esté apagada, coloca la tumbler y la cierras. Con estas dos perillas vas a regular la presión. Para esta tumbler va a ser presión media. Saca la tumbler, luego conectémosla y aprieta el botón de encendido. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es ajustar el tiempo y la temperatura para prensar esta tumbler. Le apretamos acá donde dice set y lo primero es regular la temperatura. Acá con la flecha de abajo se baja la temperatura, con la de arriba se le sube la temperatura. Ya cuando tengamos la temperatura deseada, le apretamos set. Ahora le vamos a regular el tiempo. Flecha de abajo menos tiempo, flecha de arriba más tiempo y le apretamos set. Y ahí está ya calentando. A esta tumbler la voy a prensar a 356 grados por 60 segundos. Lo vamos a poner acá. Lo voy a poner con la división para arriba. Lo apretamos. Como pueden ver, ya el tiempo empezó a correr. Para este proceso les recomiendo utilizar guantes a prueba de calor, ya que la plancha se pone súper caliente y así evitamos quemaduras. Ya que haya pasado el tiempo de prensado, la máquina te va a indicar. Cuidadosamente la sacas. Dejas que se enfríe y luego remueves el papel. Y acá tenemos la primera Skinny Tumbler sublimada con la prensa de tumblers 2 en 1 de la marca PYD Life. Ha quedado preciosa, los colores muy vívidos y brillantes. Esta tumbler también es de la marca PYD Life. Abajo te voy a dejar todos los enlaces de los productos utilizados en este video.
así como también el de esta plantilla gratis. Estén pendientes, ya que en el próximo tutorial les voy a mostrar a cómo sublimar tumblers de vidrio, así como este. Además, les voy a estar también regalando los diseños que voy a utilizar para ese tutorial. En resumen, te puedo decir que esta prensa para tumblers o termos está espectacular. Puedes sublimar una gran variedad de tumblers desde 17 a 30 onzas. Espero que hayas disfrutado del desempaque de esta prensa para termos o tumblers 2 en 1 de la marca PYT Life. También que el tutorial de cómo ensamblarla y cómo utilizarla haya sido de ayuda para ti. Y por favor no olvides apoyar mi canal suscribiéndote, dándole like, compartiendo y también apretando la campana de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial.